Bueno, y ahora el último panelista que voy a presentar es el doctor Hugo Cantis, quien es director del PRODEM, profesor e investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento y uno de los pioneros de la red Pymes y del desarrollo emprendedor en Argentina. Hugo, Gracias Fernanda, ¿me escuchan bien? perfecto. Bueno, vamos, muy interesante todo lo que escuché recién. Vamos a cerrar este panel entonces, en primer lugar, viendo si se ve bien la pantalla. ¿Ven bien la pantalla ahí? ¿Está Sí, llegando? perfecto. Bien, bueno, antes que nada, no voy a soplar la velita, pero no quiero dejar de compartir con todos los que están en este momento esa torta por el 25 aniversario de la Red Pymes, la verdad que un verdadero suceso. Y felicitarte a vos, Fernanda, Rubén, Juan, todos los que formamos parte de esto. Nos toca celebrar en un momento muy particular, como dice el título, en un marco de un escenario muy, muy incierto. Y es en ese marco donde nosotros estamos justamente en el día de ayer, lanzamos un reporte que quiero compartir, que es el reporte anual que hacemos para ver las condiciones sistémicas del emprendimiento dinámico en 64 países en el mundo. Lo hacemos desde hace 3 años con la Global Entrepreneurship Network y en alianza con la Red Pymes, precisamente. Y lo que nos planteamos este año fueron 2 ejercicios que en poco tiempo voy a tratar de compartir. Nos inspiró mucho una frase de Albert Einstein que dice: en tiempos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque muchos podrían decir que esta es una situación en la cual todavía no podemos ver hacia adelante, como para pensar cómo construir. Y nosotros estamos convencidos en que vamos a inclusive atender mejor el corto plazo con las medidas, con las acciones en nuestros ecosistemas, si tenemos en cuenta hacia dónde vamos, aun cuando nos equivocamos. Se trata de imaginar, no de proyectar porque no sabemos todavía. Pero hicimos 2 ejercicios. Uno para ver el impacto inmediato en las condiciones para emprender, y ahí lo que hicimos fue ver cuál era el índice de condiciones sistémicas antes de la pandemia, inmediatamente, el que hubiéramos compartido 2020 en un reporte con todos si no existiera la pandemia. Y después a ese le integramos algunas dimensiones, las variables que ya sabíamos o que habían cambiado o que se prevé que cambien. Por ejemplo, el PBI, por dar un ejemplo. O en otros casos estimamos, en otros casos la inversión en emprendimientos y su evolución. Entonces después comparamos el índice y las distintas dimensiones impactadas por la pandemia contra el índice inmediato anterior que hubiéramos publicado y que está publicado ya desde ayer, sin el efecto pandemia. Y entonces la comparación, no tenemos tiempo para los números, nos permite una mirada preliminar que nos dice a mitad de este año cuál ha sido el impacto en términos de las condiciones sistémicas para emprender. Como tenemos muy poco tiempo y además este es el cierre de un panel y no quisiera aburrirlos, acá lo que pueden ver es la magnitud de las caídas. En 2 palabras, por lo menos hasta mitad de año, en parte por cómo se fue dando cronológicamente la pandemia, la distribución del impacto es más generalizada en los países desarrollados, pero la profundidad del impacto es mayor en los países en desarrollo y los emergentes. Naturalmente, no hace falta que le explique mucho a ustedes por qué esto es así. Tiene que ver con nuestras características de debilidades estructurales, de las cuales, por otra parte, todos estamos interiorizados. Pero lo que quisiera, y también tenemos datos como nuestros colegas recién mencionaban, próximamente, ya tenemos levantados 2.000 encuestas a emprendedores de todos los países de América, o casi todos los países de América Latina, con lo cual, de paso, los invito, el 3 de diciembre junto al BID vamos a estar compartiéndolos, así como también los resultados de una encuesta a 150 especialistas de los distintos ecosistemas de América Latina acerca de cuáles son los escenarios del futuro de sus ecosistemas, que se basa en esto que voy a compartir ahora. Pero esto que voy a compartir ahora
inspirado, como les decía, en primer lugar en Albert Einstein, pero en segundo lugar en esta frase de Mao que decía que para liderar una tendencia hay que poder anticiparla. Y ahí lo que hicimos fue desarrollar durante 2 meses reuniones con grupos de expertos en las distintas dimensiones claves para el emprendimiento. Ustedes pueden ver acá desde gente conocida como Colin Mason, o Susana García Robles, o Keun Lee de la National University de Seúl, Gonzalo Rivas del BID, Daniel Eisenberg de Babson College, por citar solo algunos. Bueno, gente de distintos países, José Pacheco del MIT, Oren Gerstein de Israel, Rodrigo Varelas de Colombia, por dar algunos nombres solamente, Harry Yukla de Israel. Y con ellos estuvimos revisando las tendencias que ya podemos vislumbrar van a moldear los futuros ecosistemas. Y entonces, antes dijimos, ¿qué tenemos que tener en cuenta antes de ir a lo específico del tema emprendedor y de los ecosistemas? Ya varios de los colegas que me anticiparon dijeron algo de esto, de estas megatendencias. Nosotros identificamos 7 megatendencias que están en el reporte que lanzamos ayer, junto a la Global Entrepreneurship Network, en donde vemos un poco basados en los reportes, muchos de ellos de McKinsey, pero de muchas organizaciones, OSD, World Bank, etc. En primer lugar, los patrones de consumo van a cambiar. Además de la fuerte declinación en la demanda, van a cambiar estos patrones de consumo. La demanda se va a volver más austera, cambian los canales, por ejemplo, el e-commerce pasa a crecer fuertemente, en pocos meses avanza lo que se esperaba para años, crece la importancia de ciertos bienes y servicios, revalorizándose, por ejemplo, lo necesario versus aquello que por ahí son consumos más superfluos, el espacio del hogar y la familia, el streaming, la necesidad de llegar a conocimiento disperso, la necesidad de cómo resolver la importancia de estar cerca, aunque físicamente distante. Bueno, ya mismo recién estaban los colegas de Italia mostrando algunos ejemplos, incluyendo esto que se decía, ¿no?, acerca de la revalorización de las ciudades alejadas de las grandes áreas metropolitanas, o varios nos hablaban recién hasta de un movimiento hacia el campo, de la mano de poder trabajar remotamente. Y por otro lado se ve que la economía se recuperará en algunos países más rápidamente, pero a nivel global lentamente, en el caso de Francia recién lo veíamos, y crece fuertemente la desigualdad social. Todo esto ocurre en un escenario financiero de alta liquidez y de muy bajas tasas de interés, donde crece el rol, el protagonismo del Estado, se acelera este cambio tecnológico, la digitalización y la revolución 4.0, y se reconfiguran las cadenas globales de valor de la mano de la relocalización geográfica más cercana a las matrices, a los países vecinos, en parte también esto no solo ligado con la búsqueda de mayor resiliencia, sino también al conflicto con China, que parece haber llegado para con distinta intensidad quedarse. Ahora, dicho esto, con estas 7 megatendencias, ¿cómo con los grupos de expertos esto se bajó en términos de tendencias globales, que después en cada país, en cada ecosistema hay que ver cómo le pega? Y de hecho eso es lo que hicimos en América Latina con 150 especialistas, donde les preguntamos cómo esto le pega a cada país. Pero eso, les decía, lo vamos a compartir el 3 de diciembre en este encuentro que organizamos junto al BID, mientras que también con la Global Entrepreneurship Network y la red de incubadoras de Latinoamérica organizamos ese evento. Pero ahora lo que quiero compartirle son estas megatendencias sistémicas para el emprendimiento y el desarrollo de las pymes jóvenes en América Latina. Por ejemplo, lo organizamos nuestras 10 dimensiones sistémicas en torno a los 3 ejes que las agrupan. La primera, ¿cómo evolucionarán las oportunidades de negocio para los emprendedores? Empecemos por las tendencias, dado que hay incertidumbres enormes,
puede haber escenarios positivos y negativos. Déjenme que les cuente primero los negativos para después ver que no todo está tenido de esa negatividad. Y por el otro lado, estos son escenarios combinables que puede que coexistan entre sí, algunos sí, otros no, y que cobren distinta fuerza los positivos, los negativos, según el país de que se trate. Pero estas son las tendencias que quienes pensaron y encontraron y se inclinan hacia lo negativo señalaron, y después vamos a ver lo contrario, es decir, la mirada optimista. Quienes tienden a ver el escenario más negativo, bueno, ven que a nivel de oportunidades la incertidumbre económica va a persistir bastante, va a declinar, como les decía, el nivel general de consumo, y que por el otro lado las oportunidades que rehabla la relocalización espacial de las cadenas de valor va a ser aprovechado solo por algunos países con capacidades previas, con empresas ya insertas o que fácilmente se puedan insertar. Por el otro lado ven que la recuperación, no siempre son los mismos, van variando. De estos 27 expertos pueden en algún caso variar acá su mirada positiva en un caso, negativa. No es que hay uno que es negativo en todo o otro que es positivo en todo. La recuperación de las corporaciones es lenta, hay cierres de grandes empresas y estas tendencias que se empiezan a ver de que la innovación abierta crece y abre oportunidades, lo ven como algo débil. Caen por el otro lado las inversiones en I+D, que podrían abrir más oportunidades para la creación de empresas de base científico-tecnológica, porque ven que las restricciones presupuestarias hacen que solo algunos países desarrollados puedan acelerar los esfuerzos e incluso implementar políticas de innovación guiadas por misiones. Y muchos dudan de que el saldo neto entre las nuevas oportunidades que emergen y las que desaparecen arroje un resultado positivo. Hay escepticismo por parte de algunos en ese sentido. Veamos los que tienen una mirada más positiva. ¿Qué ven? Bueno, ven escenarios que en donde se pueden ampliar la fuente de oportunidades asociadas a ciertas megatendencias. Por un lado, ciertos patrones de consumo, ciertas necesidades de resolver problemas nuevos, recién veíamos, dan lugar a nuevas oportunidades. La misma aceleración del cambio tecnológico abre inmensas oportunidades. La misma reconfiguración de cadenas de valor global ven que, por ejemplo, a regiones como América Latina las podrían beneficiar, al menos algunos países. Por ejemplo, en esta encuesta con 150, me adelanto algunos resultados que ya vi. En México, Brasil y Colombia y Chile hay un gran optimismo con que esa relocalización pueda ayudar a que sus emprendedores encuentren oportunidades. Hay más oportunidades asociadas a que se vislumbra que las estrategias de innovación abierta de las grandes empresas van a tender a acelerarse porque buena parte de estas estrategias tienen que ver con la aceleración del cambio tecnológico y la búsqueda en las startups de soluciones para estas necesidades. Por el otro lado, hay hoy una clara revalorización de la ciencia y la tecnología y se ha avanzado mucho con experiencias forzadas por la realidad a que haya más colaboración entre actores del ecosistema, gobiernos, academia, emprendedores, y a su vez que las agendas de investigación se ajusten mucho más que lo que antes ocurría a las demandas de las empresas y de la sociedad. Ahora, claro, vamos a situarnos en una mirada donde dice, bueno, hay tendencias, recién vimos, positivas que por ahí los gobiernos, los actores del ecosistema puedan potenciar, pero también hay que trabajar, si esto es así, teniendo en cuenta los riesgos de los cuales recién las miradas negativas nos hablaron. Y una de las cosas que hemos visto en los distintos grupos de expertos es que la pregunta es, sobre esas oportunidades que recién vimos, ¿vamos a tener capital humano emprendedor listo para que estos emprendedores puedan capitalizar esas oportunidades? Porque si no, no va a suceder. Y ahí de nuevo, empezando por las malas noticias, está claro que las bases sociales del emprendimiento de los emprendedores dinámicos, como son las clases medias, ahora vamos a ver otras razones, hacen que pensemos que se puede disminuir esta base y que lo que predomine claramente sea el emprendimiento por necesidad, las microempresas y el autoempleo de subsistencia. ¿Por qué?
Algo ya dije, bueno, porque de la mano de la pauperización y de la desigualdad social pierden peso las clases medias. Entonces se estrecha el segmento social con mayor potencialidad en términos de capacidades, contactos, recursos necesarios. Por el otro lado, al interior del sistema educativo, que es esa gran cantera formativa, la brecha tecnológica se agudiza. Ya sabemos hoy cuántos alumnos, estudiantes se están perdiendo el contacto y retrasando sus procesos educativos. Entonces, todo esto le pega al surgimiento de emprendedores a largo plazo, obviamente, que es de lo que estamos hablando. Yo no lo dije, pero estamos hablando de acá a 2, 3 años. ¿Qué escenarios vemos? Decae la valoración social por parte de mucha gente de los emprendedores porque los ven como individualistas que buscan la propia, salvarse. Entonces eso baja el nivel de deseabilidad de la opción emprendedora para los jóvenes. Hay mayor aversión al riesgo y se valora más el empleo en relación de dependencia. El que está agarrado de un empleo se aferra a esa silla porque este huracán de la pandemia nos puede volver más miedosos. E inclusive a esperar que todas las soluciones las provea el Estado, una actitud menos proactiva, más pasiva. Todas cosas que nos ayudarán a pensar que van a estar los emprendedores para tomar estas oportunidades en el mediano plazo del cual les hablaba. Ahora, quienes ven escenarios positivos a potenciar, ¿qué es lo que ven? Bueno, ven que crece la base de emprendedores por oportunidad e innovación. ¿Y por qué? ¿De la mano de qué otras tendencias? Bueno, por un lado, porque también es cierto, muchos nos podemos volver más miedosos, pero muchos otros podrán estar viendo que las empresas, las instituciones como fuentes de empleo y desarrollo, y bueno, ya no brindan esas oportunidades, son frágiles, lo estamos viendo, y eso puede llevar a que haya una mayor actitud emprendedora. La verdad es que en muchas crisis esto ha ocurrido. Mismo en Corea, a fines de los 90, eso ha dado lugar a una ola de creación de empresas, por dar solo ejemplos. En el 2014, Daniel Eisenberg escribió un blog donde lo que hablaba era de cómo de esas grandes ballenas que son las corporaciones, que a veces aparecen muertas en las orillas, en las playas, se generan nuevos animales nacen. Hay más gente calificada emprendiendo ante la reducción de costos de oportunidad de emprender, ante la abundancia de recursos ociosos. Esta gente que queda, ahí hay un ruido ambiente en alguno de los que tienen el micrófono abierto. Gente que en las grandes empresas tienen capacidades técnicas, profesionales, experiencia en toma de decisiones, y bueno, y ante esta fragilidad, ante estas dificultades de emplearse, bueno, se les reducen los costos de oportunidad de emprender, y por otro lado en la sociedad hay abundancia de recursos ociosos. Ya hemos visto, mismo en Argentina, la crisis del 2002 fue el periodo en que muchas empresas innovadoras, de la mano de esto que digo, aprovecharon las oportunidades y nacieron. Por otro lado, la sociedad valora más a los emprendedores en la medida en que ve que son ellos los motores de la reconstrucción. Entonces, si la valoración social aumenta, eso es positivo para la deseabilidad de emprender. Y por el otro lado, las tecnologías nuevas, las redes sociales, ayudan plataformas mediante a desarrollar capacidades emprendedoras en aquellos que ya tienen la idea de emprender. Ahora, claro, imaginemos que ya hablamos de oportunidades que va a haber, ya hablamos de emprendedores, estos dos escenarios, pero imaginemos que podemos potenciar las tendencias positivas. Entonces, bueno, para que esto suceda tenemos que ver dónde estamos parados. Y dónde estamos parados quiere decir que nos preguntemos si va a haber recursos y apoyos para emprender. Y de nuevo, a nivel negativo, cuando vemos estas dimensiones de nuestro índice que son el capital social para tejer red de contacto, podemos ver que una tendencia va a ser que es de la mano del deterioro del capital social, o mejor dicho, del deterioro social, de la polarización social. Esto genera pérdida de confianza entre la gente, tendencia a un mayor aislamiento, y eso no es bueno para que se tejan redes de contacto. Por otro lado, la sociedad sabemos que es muy desigual, entonces solo a partir de cierto umbral socioeconómico, de cierto grado de desarrollo de redes, son ellos quienes más potenciarían con la tecnología sus vinculaciones. Solo en los ecosistemas con capacidades y capital social previo, con vocación y experiencia en colaborar, la colaboración se va a ver potenciada, así lo veían varios de los expertos.
Y por otro lado, como las instituciones les está costando mucho responder a las necesidades de los emprendedores, esto lo vimos ya en abril, en la encuesta que hicimos, pero ya estaba mirando los números de lo que dan 350 respuestas en Ecuador. Bueno, la verdad que en Ecuador, por dar un ejemplo de algo que ya vi ayer a la tarde, las instituciones del ecosistema no están dando buenas respuestas en este contexto. Todo eso hace que quienes tienen una propensión a verla desde una perspectiva negativa puedan aferrarse a estas tendencias que estoy diciendo. Ahora, también puede ocurrir en esa misma dirección que en lo que respecta al financiamiento, hoy se ve que hay serias limitaciones para levantar nuevos recursos para fondear a los fondos, digamos, de capital emprendedor. ¿Por qué? Porque el cara a cara es clave cuando uno levanta para los fondos y esto no está pudiendo ocurrir porque no hay viaje. Por el otro lado, se concentran en su propio portfolio para salvarlo, se concentrarán en etapas más avanzadas, en grandes operaciones, solo en ciertas verticales. Eso es lo que ven los que están mirando esos riesgos. Y las inversiones se concentran en los ecosistemas más innovadores a nivel global y que a su vez ofrecen los menores costos de transacción. Entonces, no todos los países van a poder ver si hay una recuperación del capital emprendedor, que acá mismo se ve a nivel financiero puede tener estas dificultades. Y a nivel de políticas y regulaciones, las políticas de emprendimiento perderían importancia por restricciones presupuestarias en un contexto donde hay que atender las emergencias. Y las regulaciones que se buscan para mejorar el ambiente emprendedor y las nuevas tecnologías no consiguen progresar por dificultades en su implementación. Del otro lado, los que ven escenarios positivos en esta materia ven que hay un mayor espíritu colaborativo. La pandemia ayuda a que la gente esté más abierta a colaborar, que hayan mayor acceso a contactos de calidad vía plataformas de redes sociales. Entonces, esto podría ayudar y ser potenciado. A nivel financiero, se viene de un periodo en los países emergentes y en América Latina mismo, donde hay una mayor oferta, hay más disponibilidad de fondos levantados en los últimos años, y eso va a haber incentivos a desembolsarlos. Por ahí no hay levantamientos nuevos fácilmente, pero los que lograron levantar en Argentina, lo que se levantó en los últimos 2 años, bueno, hoy hay varios fondos que tienen billetera, por dar un ejemplo, y necesitan colocarla. Inversiones de la mano de la reconstrucción de la economía en una amplia gama, posiblemente cruzadas de actividades, posiblemente cruzadas por las nuevas tecnologías, pero no solamente constreñidas en las nuevas tecnologías. Crecen los países emergentes como destino de las inversiones. Por ejemplo, muchos veían como banco de pruebas para nuevos modelos de negocios en ambientes de catástrofe, de pandemia. De un lado podríamos verlo ligados al agro, por dar un ejemplo, en donde América Latina, por ejemplo, tiene mucho para aportar en ese sentido. Por el otro lado, las políticas y regulaciones pueden verse impulsadas por las necesidades de reconvertir, de transformar la economía, y los emprendimientos son vehículos para eso. Posiblemente después de un primer periodo donde pierdan cierta importancia, y se ven nuevas políticas de emprendimiento, ¿no? Donde la atención de recrear la demanda es más importante que lo que vino siendo hasta ahora, que venían más orientadas a la oferta. Nuevos perfiles de emprendimiento en tanto y en cuanto aporten soluciones al nuevo mundo y no necesariamente que sean gacelas o unicornios o high growth en general. Nuevos instrumentos, como decía, no solo lo que tiene que ver con dar mayor importancia a la demanda, sino a nuevas modalidades de ejecución, donde va a crecer fuertemente el rol de las instituciones de apoyo, pero que tengan capacidades adecuadas. Va a haber mayor selectividad de las instituciones del ecosistema que sean utilizadas como parte de las políticas, y se ve la posibilidad de marcos regulatorios más favorables. Ahora, estos escenarios, para cerrar, pueden darse de modo distinto entre países, pueden coexistir, como les decía al principio, tendencias contradictorias. Próximamente vamos a tener, les anticipé algunos de ellos, resultados para 14 países, una consulta a 150 expertos, pero yo quiero cerrar con esta pregunta, que es, ¿cómo podemos empezar ya a construir ese mañana? Creo que era Kotler en la presentación que daba recién Kim,
nos decía, nace un nuevo mundo y va a depender de cómo lo construyamos, cómo potenciamos oportunidades y neutralizamos amenazas. Y ese es realmente el gran desafío para los emprendedores y para los distintos actores del ecosistema. Ahí pueden todos, en la página de PRODEM ya está disponible, bajarlo gratuita y libremente, como siempre hacemos, y ojalá haciéndonos llegar sus comentarios.